Saludos y muy buenos días tengan todos, como siempre, en este su espacio por la mañana. Hoy es miércoles, estamos a 13 del mes de septiembre del año 2017. Les invito a que empecemos el día de hoy, lo sumamos con mucho positivismo, pensando que todo va a mejorar para los que tienen que mejorar algo, ¿verdad? Pero todos siempre queremos mejoría, todos siempre queremos, tenemos retos. Así que les invito a que los enfrenten pese al calor, porque hace mucho calor, hay que cuidarse, hay que hidratarse. Lo que no pasó en el mes de agosto y en otros meses del año, está pasando ahora, un calor infernal que se mantiene desde tempranas horas de la mañana durante todo el día y va subiendo ese calor, ese vapor. Yo ayer me preguntaba, pero ¿y cuáles son las razones por las cuales está haciendo tanto calor? Bueno, podría ser porque como llovió tanto y entonces ahora sale el sol, la tierra estaba un tanto húmeda. Al recibir el calor, toda esa humedad va subiendo y nos afecta a nosotros. Se va hacia allá, hacia las nubes, y se forman esas nubes. Y bueno, luego cae la lluvia de nuevo. Así que lo que hay que hacer, señores, es hidratarnos desde tempranas horas de la mañana también. Yo desde que me despierto me tomo un vaso de agua. Hay muchos consejos por ahí de cómo se tiene que tomar el agua. Dicen que tibia es la mejor forma y con el estómago vacío, sin haber probado nada absolutamente. Algunos entienden que exprimiendo un limón, etcétera. Hay tantas cosas. Pero lo importante es eso, mantenernos hidratados y tomar, sobre todo cuando se habla de líquido. Mucha gente entiende que es una Coca-Cola, no. Eso hay que cuidarlo también. Lo mejor es el agua. Así que cuando hablamos de líquido, mejor asumamos que es agua lo que vamos a tomar y no otro tipo de líquido que nos podría afectar otros órganos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Miren, señores, está la información de que se reapertura el diálogo entre la MUD, entre la oposición y el gobierno venezolano. Este diálogo se había interrumpido por varios meses debido a que cuando esa comisión que designó UNASUR, encabezada por el doctor Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, esa comisión hizo lo que tenía que hacer. Agotó un proceso extraordinario, dedicando estos tres expresidentes mucho tiempo solamente que a esa situación venezolana, a tal punto de que no solamente Leonel Fernández, en el caso de Leonel, era uno de los que encabezaba esa comisión, sino que además se creó otra comisión donde estaba encabezada por Leonel Fernández, una comisión económica, y esa comisión económica estaba integrada por una serie de expertos en el tema económico, con el propósito de orientar y ayudar al presidente venezolano Nicolás Maduro a salir de una crisis económica muy fuerte que vive Venezuela. Una serie de planteamientos muy concretos a corto, mediano y largo plazo, sobre todo aquellas medidas que se tenían que tomar en lo inmediato para ir parando un sangrado terrible de parte del gobierno en el área económica y que estaba llevando a Venezuela, o lo ha llevado, al deterioro en que hoy se encuentra.
definitivamente que no sé si ellos habrán acatado, pero por lo visto el gobierno propio venezolano, muchas de las sugerencias hechas por estos expresidentes no fueron tomadas en cuenta, por X o por Y, por la razón que sea. Pero no solamente de parte de las autoridades, sino también de la oposición, que es ahí donde está el mayor problema. Una oposición descuartizada, desmembrada, partida en cuantos pedazos usted se pueda imaginar y en cuantos intereses usted pueda imaginarse también. Intereses particulares muy puntuales de algunos de los supuestos líderes de la oposición. Y ante una oposición tan débil como la venezolana, y digo débil en el sentido de que está fraccionada, está dividida, hay un deseo enorme, quizás de todos, de que Venezuela progrese, pero primero ellos. Primero el progreso de ellos, personal. Y no todos son unos santos. La mayoría andan en esa búsqueda de beneficiarse de manera particular. Por eso, hasta que no llegue un verdadero político que entienda y sepa que su compromiso es con el pueblo venezolano en este caso, que sus aspiraciones es ver a Venezuela por un buen rumbo, pero que tenga esa cabeza bien armada, bien amueblada, con una visión de todo un verdadero político. Hasta que eso no llegue en Venezuela, es altamente difícil. Incluso poder negociar, sentarse a conversar con estas personas. Porque, señores, el ignorante es asesino. Esa gente no saben con qué se come eso. Cuando se sientan estadistas de altísimo nivel y les plantean una serie de cosas, esa gente ni siquiera escuchan. Lo que hacen es que oyen, que es muy distinto a escuchar. Porque ellos van con su cosa muy bien grabada ahí en su cabeza de qué es lo que ellos quieren. No están en la apertura de dialogar, de entenderse, de negociar, de buscar la vuelta. No, de por Dios. Bueno, yo espero que en esta ocasión las gestiones hechas por el gobierno de Francia, a la que ha accedido el gobierno dominicano, por la cercanía, los vínculos tan estrechos que ha mantenido República Dominicana con Venezuela y que el mundo entero lo sabe. Esa hermandad que hemos caminado juntos durante tantas y tantas décadas. Por supuesto que República Dominicana va a hacer todo, absolutamente todo, lo posible para ayudar a Venezuela. De hecho, nosotros estamos recibiendo muchísimos venezolanos aquí en nuestro país. Con lo poco que tenemos, bueno, ahí lo compartimos. Y el gobierno dominicano, a la cabeza de Danilo Medina, van a estar en esa mesa que se apertura hoy de diálogo. No va a venir el presidente Maduro. Él designó una persona que es la que va a estar representando al gobierno venezolano. Y va a estar la oposición. Yo pienso que la oposición, todas esas manifestaciones, ustedes han visto cómo han bajado.
porque no pueden mantenerse durante tanto tiempo, nada más que en las calles, provocando tanto y tanto daño a su propio pueblo. En saqueos, en muertes, confrontaciones, y han sido meses y meses en esta situación. Bueno, pues ya eso bajó, ya eso se calmó, ya el gobierno venezolano va dando pasitos ahí, pero todavía ellos insisten con el tema de las elecciones, cuando las elecciones son el año próximo. Y entonces vamos a ver qué puede lograr tanto las autoridades de Francia como de Dominicana para tratar de acercar tanto al gobierno como a la oposición y buscar puntos de encuentros entre ellos. Antes de continuar con mi comentario, dar los buenos días a Alexander Pérez, que se sienta ya aquí a nuestro lado. Buenos días, Alexander. Buen día, compañera. ¿Cómo están las cosas? Bueno, ya ves que el gobierno venezolano y la oposición han dicho, sí, está bien, acepto. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver qué tanto dura. Yo dudo que eso prospere. Dudo que eso prospere. Y dudo que eso prospere porque ayer yo le estuve dando seguimiento a eso y los líderes de la oposición desconocían, incluso decían que con ellos no se había hablado en ese sentido. Incluso hubo una rueda de prensa ayer en la tarde en Caracas que le encabezó un diputado que es vocero de Voluntad Popular, y él decía que él desconocía eso, que ellos no saben. Sí, eso es cierto. Y el gobierno no se había pronunciado en ese sentido. Sin embargo, el canciller de Francia dio a conocer que se iban a iniciar esas negociaciones aquí en la República Dominicana. Yo tengo entendido que Miguel Vargas ha estado haciendo esas gestiones. Miguel tiene muy buenas relaciones con Venezuela, con muchos empresarios venezolanos. Sí, de hecho él es socio de empresarios venezolanos. Él tiene muchos vínculos. Él es socio de empresarios venezolanos. Y él ha estado en esas gestiones. Y ojalá que que la República Dominicana por segunda vez sirva de escenario para resolver otro conflicto más en que está en Venezuela, porque no debemos olvidar que en el 2007, cuando se dio aquella incursión de las fuerzas militares de Colombia a territorio de Ecuador, detrás de uno de las células de trabajo de las FARC, y que incluso mataron ahí a Raúl, no me acuerdo el apellido ahora, mataron ahí en esa incursión al que entonces en ese momento era líder de las FARC. Y eso provocó una crispación que casi lleva a la guerra a Colombia, Ecuador y Venezuela. Y no debemos olvidar que aquí Leonel Fernández reunió a Hugo Chávez y a Álvaro Uribe, que eran los presidentes de Colombia y Venezuela, y Leonel Fernández se puso a la cabeza un día entero de esas negociaciones. Y recuerdo como ahora que CNN tiró eso en vivo, y un empresario dominicano llamó, que estaba por allá de descanso en un yate por el Pacífico, y llamó a CNN ponderando esa gestión del doctor Leonel Fernández para superar esa crispación política en ese momento entre Ecuador, Colombia y Venezuela, y que llevó un feliz término y que impidió que el problema siguiera de ahí, porque Hugo Chávez y Álvaro Uribe lograron ponerse de acuerdo, y Correa aceptó los acuerdos a que arribaron ellos. Esa crisis de Venezuela, Lindsay, aquí
En el 1994, la República Dominicana estaba envuelta en una crisis de mucha gravedad. Ya había pasado por una primera crisis política en el 90, tras los resultados de las elecciones del 90, y tras las elecciones, y el país quedó en una situación económica muy difícil. Y había que emprender, no emprender, porque ya la reforma Balaguer la había hecho en el 91, pero había que fortalecer esa reforma económica en el 94, después de las elecciones. Balaguer y Peña Gómez fueron a unas elecciones y ambos se hicieron trampa. Pero la situación derivó en una crisis política de tanta proporción que primero para reencauzar la economía y para superar la crisis política se le cortaron 2 años a Balaguer. Y eso permitió las elecciones del 1996, un gobierno de transición encabezado por el presidente Leonel Fernández, y eso le puso fin a la crisis económica y política que se derivó de las elecciones del 94. Entonces, en Venezuela hay una crisis del 1.200%, una inflación del 1.200%. Los agentes económicos no creen, tienen una situación para el mes de octubre próximo, o sea, para el próximo mes, Venezuela tiene que ponerse al día con su situación de deuda internacional. Y Venezuela no tiene, Venezuela caería en default si para el próximo mes no paga todos esos compromisos financieros y no hay de dónde cubrirlo. Porque... Bueno, hasta ahora ha cumplido. No, eso yo lo sé, por eso te estoy hablando del mes de octubre. Entonces, lo más seguro es que en Venezuela, en próximo, y creo que esa es una de las situaciones por las cuales el gobierno quiere, es probable que para el mes que viene Venezuela caiga en una situación de default porque el Banco Central carece de divisa para soportar eso. Y ya todos sabemos que el 40% del petróleo que está produciendo Venezuela se lo está pagando, lo está mandando a China para cubrir la deuda que tiene con China. Es decir, el único petróleo que Venezuela está exportando ahora mismo y está recibiendo el dinero en efectivo es el que le vende Estados Unidos y el que le vende Europa, porque en el petróleo que está exportando los demás países lo está exportando para cubrir deuda, y entonces eso hace una situación más difícil. Entonces, yo creo que lo más sensato en Venezuela es convocar a elecciones libres, que no participe Maduro, porque el problema está que ya Maduro tiene un problema de credibilidad. Entonces, que no participe Maduro y que participe el gobierno con el candidato que quiera, que participe la oposición con el candidato que decida, y que Venezuela se dé una oportunidad con unas elecciones libres y que incluso en esas elecciones permitan la participación de observadores de todos estos países que son amigos de México, por ejemplo, República Dominicana y otros países que no tienen interés en ese conflicto y que pudieran servir de observadores para revertir esas elecciones de más transparencia. Entonces, yo pienso que yo dudo mucho que esas negociaciones que puedan terminar en un feliz término, partiendo del punto de vista que incluso la comisión de mediadores que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero junto a Martín Torrijos y Leonel Fernández ha hecho un sinnúmero de recomendaciones, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y ninguna han sido asumidas. Entonces, ojalá y el gobierno de Venezuela esté dispuesto en este caso a asumir la parte que le corresponde, y pienso que la oposición, en este caso, hasta por lo mismo que tú decías, ya
en la sociedad hay cansancio con eso de las movilizaciones y de las protestas. Yo pienso que ya en la sociedad hay incluso cansancio con eso. Y a la oposición misma le conviene esa negociación porque el fuerte de la oposición era que tenía una considerable parte del pueblo tirado a las calles protestando, pero ya eso se superó. Y entonces, para evitar muerte, más derramamiento de sangre y un deterioro mayor en la economía de Venezuela, yo pienso que lo más sensato sería que ese diálogo fructífero tenga un buen fructífero y que las partes se pongan de acuerdo y Venezuela pueda recomponerse. Hay que ver aquí la cantidad de inversión que está viniendo, incluso, es más, yo tengo una amiga que a su vez es amiga de uno de los principales líderes del chavismo en Venezuela, y ella vive aquí. Y ella está aquí porque la gente a la que ella está vinculada están haciendo unas inversiones en el sector hotelero y en todo eso, unas inversiones magníficas. Entonces, los del gobierno están trayendo sus inversiones porque entienden que cuando esa crisis se resuelva, ellos van a salir del poder y están sacando mucha divisa de Venezuela para todos estos países. Incluso en Miami, de hecho, incluso hace pocos días salió a relucir un conflicto que tuvo una venezolana con el novio de una de las hijas de Chávez en un restaurante en Miami. Porque en Miami están lloviendo las inversiones desde Venezuela, una cosa astronómica, pero no solo de los empresarios opositores, sino gente del mismo gobierno. Lo mismo está pasando aquí. Y aunque eso nos está beneficiando a nosotros y aunque eso está beneficiando a todos estos países, eso está destruyendo la economía de Venezuela porque los empresarios están sacando sus capitales de allá porque no ven evolución y los que están en el gobierno están sacando sus capitales porque entienden que cuando esa crisis se supere ellos van a salir del poder. Y eso tiene un costo enorme para una economía, aún sea una economía bautizada con los petrodólares. Bueno, ahí está. La mejor de la suerte a esa comisión que hace el intento una vez más de dialogar, de ayudar. Una comisión en la que se integra el presidente de la República, el gobierno de Francia, y donde también permanece la comisión de UNASUR, representada en este caso por José Luis Rodríguez Zapatero, o sea, la comisión de los expresidentes también está ahí, integrada por Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos. De ellos le va a representar, esa comisión va a estar representada por José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno dominicano va a estar representado por el propio Danilo Medina y en el caso del gobierno de Francia va a estar representado por el canciller, por su canciller, que fue quien dio la declaración. La información. Sí. Efectivamente, siempre pasa igual. La oposición que nunca se da por enterada de nada. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que un gobierno va a anunciar un evento de esa naturaleza donde se habla de que va a participar tanto la oposición como el gobierno y la oposición no ha sido informada? Claro que la oposición fue informada. Lo que pasa es que esa oposición anda mangas por hombros. Andan muy divididos, como lo decía al inicio de estos comentarios. Y es lo lamentable, porque al no estar cohesionada esa oposición, la pone muy débil frente al propio gobierno venezolano. Por eso no prosperan los acuerdos, porque entre ellos mismos no se saben poner de acuerdo.
cuando uno está de acuerdo con un planteamiento del gobierno, entiende que sí, el otro entiende que no. Y como uno entiende que sí, el otro entiende que no, pues ahí hay problemas y al final, entonces no hay acuerdo. Por eso es que muchas veces en esa mesa de diálogo, donde ha participado la oposición y el gobierno, intervenida por la comisión de UNASUR, al final ellos salen diciendo a la prensa, cuando han dicho que sí a todo, diciendo que no hay ningún acuerdo. Así son, así es el comportamiento de esta gente al que nos tienen acostumbrado o lo que hemos visto hasta el momento. Que las circunstancias hayan variado. De hecho, yo creo que sí. Yo pienso que sí, porque a ellos se les está agotando las municiones a la oposición. El propio gobierno está cansado de estas confrontaciones tan terribles que al final quienes la pagan, quien paga la consecuencia de todo esto es el pueblo venezolano. Un gobierno que no le han dejado gobernar y que la oposición solamente está enfrascada en que salga Maduro del poder. Exíjanle que una serie de políticas públicas que vayan a impactar en lo económico, en lo social. De eso es que se trata y no de otra cosa. Pero bueno, ya veremos qué pasa allí con esa comisión. Hay muchos temas que abordar y uno de los temas que hay que abordar, ¿qué tú dices ahí? La primaria de partidos que sean padrón abierto. Sí, el PRM esa posición la presentó ya desde hace ya varios días. El propio presidente del PRM, Andrés Bautista, dijo, nosotros lo hemos dicho también aquí, la posición del PRM de que ellos entienden cómo deben ser las primarias internas de los partidos. El PRM ha dicho padrón cerrado, lo ha dicho claro, que sea con padrón cerrado. No están de acuerdo en lo absoluto con un padrón abierto por todas las cosas que se vulneran con un padrón abierto. Desde la propia Constitución de la República, que se viola de quererse llevar unas elecciones con padrón abierto, es lo primero. Y por otro lado, el desorden que esto provocaría, porque en un partido las elecciones internas, la selección de sus candidatos, la va a elegir Villegas y tú el que llega. O sea, en el fondo, el rol de los partidos políticos, la existencia misma de los partidos políticos, no tendría razón de ser. Rompería con lo que es el sistema de partidos políticos en nuestra República Dominicana. Y qué bueno que el PRM con tiempo ha presentado una posición clara respecto a este tema. Igualmente que el PRM, yo espero que otros partidos más hagan sus ruedas de prensa y digan qué entienden. Definitivamente que falta mucho que dialogar, que los representantes de los partidos mayoritarios de la República Dominicana necesitan conversar, necesitan sentarse en la mesa del diálogo y llegar a un consenso, a un acuerdo. Porque el propio PLD necesita también llegar a ese acuerdo, a ese consenso. Mira, Lindsay, te voy a decir, ¿cómo es que se llama el abogado que estaba ayer aquí? Freddy Ángel Castro, Mira, experto en sistemas
partidarios. Mira, Freddy Ángel Castro planteaba ayer una cosa, que los líderes de los partidos no le han puesto atención. Él decía, si la ley electoral establece que el padrón mediante el cual se van a elegir los candidatos en los partidos es el padrón de la Junta Central Electoral. Yo, sin ser militante de un partido, yo voy a inscribirme como candidato a cualquier cosa y a mí hay que inscribirme porque yo estoy en el padrón. Entonces, ¿qué va a significar eso? Contrario. Eso partiendo del principio, por supuesto que él también lo dijo, partiendo del principio de uno de los derechos fundamentales de los dominicanos, en este caso, que es elegir y ser elegido. Exactamente. Por ejemplo. Como derecho fundamental, eso nadie te lo puede quitar. Sí, por ejemplo, los estatutos del PLD plantean que para tú participar en unas primarias internas en el PLD, tú tienes que tener 5 años de militancia. Ese artículo quedaría inconstitucional. ¿Tú sabías? Sí. Sería inmediatamente inconstitucional. Porque, o sea, en el PLD usted puede ser candidato si por ejemplo hay una negociación, o si el PLD negocia con Lindsay y el PLD quiere llevar a Lindsay como candidata a senadora por el distrito, bueno, eso es otra cosa. Ahora, para usted inscribirse en una primaria y participar, competir por la senadora, para usted ser candidato a senador por el distrito o candidato a alcalde por la capital o por donde sea, en el PLD usted tiene que tener 5 años de militancia. En el PRD tengo entendido que es igual. En el PRM no sé, porque el PRM todavía uno no conoce mucho la menéutica de ese partido, porque es un partido que apenas ha participado en un proceso. Es decir, los partidos protegen a sus militantes, o no que lo protegen, sino que le dan una prioridad de candidatura a sus militantes. Y quien no es militante de un partido, para ser candidato por ese partido, tiene que ser mediante una negociación o que ese partido haya un acuerdo entre partidos y cosas así. Ahora, decía él, el abogado Freddy Ángel Castro, él explicaba que a la hora y punto en que la ley establece que el padrón mediante el cual se van a elegir los candidatos es el padrón de la Junta Central Electoral, entiéndase, el registro civil de la República Dominicana, cualquier ciudadano, no importa quién sea, puede ir a cualquiera de los 2 partidos de este país y decir yo quiero ser candidato. Yo quiero ser candidato. Y usted no puede decirle que no. Si usted le dice que no, ellos van al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral lo habilita como candidato porque él está en el padrón. Por ejemplo, yo soy ciudadano dominicano, nací y me crié en República Dominicana. Yo no pertenezco a un partido político. Pero en el caso hipotético que sea así, y yo quiero ser candidato a senador por Barahona, donde nací, o candidato a senador por el Distrito Nacional donde vivo, a mí nadie me puede decir que no. Porque yo no soy de un partido, pero estoy en el padrón. Y esa es una cuestión que los líderes políticos de este país no le han prestado atención a eso. Pero además, yo pienso que el partido más exitoso en términos electorales aquí en el país y en sus procesos internos, porque el Partido Reformista, el éxito del Partido Reformista en los procesos internos era el dedo de Balaguer. El éxito del PRD en sus procesos internos era la autoridad de Peña Gómez. Pero ya Balaguer se murió y Peña Gómez también. Cuando Balaguer se murió, el Partido Reformista entró en un proceso de autodestrucción, de desintegración, porque cada vez que hacía un proceso se dividía y cada vez que hacía otro proceso se dividía. El PRD ni hablar, el PRD de ser un partido que tenía un 45% en el bolsillo, tenía el 45% de la nómina electoral del país,
el Partido Reformista, el PRD se ha reducido a un partido del 5%. ¿Por qué? Porque cada vez que hacía un proceso interno terminaba en una crisis. ¿Cuál fue el método mediante el cual el PRD entró en esos procesos de crisis? El padrón electoral. ¿Cuál ha sido el éxito del PLD? Que era el único partido que tenía un padrón. Independientemente de eso que dicen que es verdad, que el PLD hoy tiene un padrón de 2 millones y pico de... Porque incluso el mismo doctor Leonel Fernández una vez hablaba públicamente de eso. Es cierto que el PLD tiene un padrón, pero ¿cuál ha sido el éxito del PLD? En el 99, cuando compitieron Jaime David y Danilo Medina, fue con el padrón interno del PLD. Hubo crispación, no hubo la competencia que tenía que darse, pero no hubo, independientemente de... O sea, Alexander, todos los procesos del PLD han sido con padrón cerrado. O sea, tú empezar, desde el 96 hasta la fecha, todos los procesos que han sido 5 han sido con el padrón cerrado. Pero mira, aquí lo importante es cómo está la posición o cuál es la posición de los distintos representantes de nuestra sociedad, desde los partidos políticos hasta la propia sociedad civil. Mira, Participación Ciudadana no está de acuerdo con padrón abierto y da advertencia y dice las razones por las cuales no está de acuerdo. Finjus no está de acuerdo con padrón abierto. La propia Junta Central Electoral. Junta Central Electoral no está de acuerdo con padrón abierto. PRM no está de acuerdo con padrón abierto. Todos esas entidades, desde partidos políticos, el propio árbitro de los partidos políticos en los procesos electorales, entiéndase, la Junta Central Electoral, ha advertido las razones por las cuales y además lo compleja, lo traumático que sería un proceso de esa naturaleza. Ha explicado, ha esbozado en varias oportunidades las razones por las cuales no se deben llevar a cabo unas elecciones con padrón abierto, elecciones internas, o sea, donde cada partido elija sus candidatos. Y ha apelado a la herramienta fundamental en todo esto. ¿Cuál es? La Constitución de la República. ¿Por qué? Porque hacerla con padrón abierto, esas elecciones internas, rompe, viola la Constitución de la República. Empezando por ahí. Pero lo mismo ha dicho Finjus, lo mismo ha dicho Participación Ciudadana, lo mismo dice el PRM, lo mismo dice la Junta Central Electoral y lo mismo dice el propio Leonel Fernández, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pero presidente de esa organización política, que además es abogado, y allí por eso se va a producir una reunión este próximo sábado 16 a las 10 de la mañana en la Casa Presidencial del PLD, porque en el PLD hay posiciones encontradas. Todavía ese comité político no se pone de acuerdo en cómo deben ser las elecciones, porque Danilo Medina entiende que debe ser con padrón abierto y parece ser que Danilo Medina es el único de los líderes políticos de la República Dominicana, de los más destacados, que está apelando, que está solicitando que sea con padrón abierto. Porque después todos han expresado, incluso el Partido Reformista ha expresado que ellos entienden que lo ideal debe ser con padrón cerrado, o sea, con el padrón interno de cada partido. Es como si todo el mundo estuviera viendo las cosas claras, y parece ser que el único que no la ve muy clara es Danilo Medina, o Danilo Medina está viendo otras cosas que el resto entiende que él no debe de ver. Y cuando digo esto es porque probablemente a Danilo Medina le convendría, y eso lo han analizado muchos, le convendría que fuera con padrón abierto, porque así él podría imponer su candidato dentro del PLD, o él mismo también, si él aspirara
a Es reelegirse que no en puede el aspirar 20. porque la Constitución se lo prohíbe. Sí, pero tú sabes que hay un grupo de abogados que por ahí está diciendo que no y que... Sí, es que y eso que- no es así, de que entonces, una sociedad pero tiene que respetarse. digámoslo así. Y vamos a ver cómo finalmente la comunidad política se pone de acuerdo. Las advertencias están ahí, las posiciones están allí. Si el PLD durante tanto tiempo ha dicho que ellos quieren aprobar esta ley, pero la quieren aprobar con consenso, sin comprar voluntades, sin que ningún señor del maletín en esta ocasión se vaya a aparecer por el Congreso, donde allí lo que prime sea la razón, donde lo que prime sea la voluntad mediante la conciencia que cada uno entienda y asuma. Entonces, que todo esto se tome en cuenta y que el PLD y su comité político lo tome en cuenta este próximo sábado, 16 de septiembre a las 10 de la mañana, cuando se van a reunir. Porque han salido muchísimos chismes, cualquier tipo, desde que la OTAN, que tú sabes que es un grupo del comité político, que se reúne los lunes. ¿Y eso existe todavía? Oh, sí, pero bueno, se ha desvirtuado porque los que estaban ya no están, han sacado muchos se han ido, otros lo han votado, y entonces son nuevos los que están, la mayoría. Pero sigue estando ahí Euclides. Mira, la OTAN puede jugar un papel importante partiendo de que uno de los más sagaz que hay ahí es Francisco Javier García. Y Francisco Javier García puede ser un punto de equilibrio, partiendo de que él tiene excelentes relaciones con Leonel y tiene excelentes relaciones con Danilo. ¿Y a qué tú le llamas equilibrio? Que él, por la misma influencia que tiene, porque hay que decir que Francisco Javier García es bastante sagaz. Y yo pienso que él puede... ¿Cuál es la posición de Francisco? Ya yo te dije lo sagaz que él. No, él tiene una posición frente al tema. Pero públicamente lo dijo. Él tiene una posición. Pero públicamente lo dijo. Él tiene una posición, te estoy diciendo. Simple y llanamente tiene una posición. Mira, todo lo que sean como todos los que están ahí tienen una posición. Mira, todo lo que sean precandidatos presidenciales ahí al interno del PLD van a estar a favor de unas primarias con el padrón. ¿Tú sabes por qué? ¿Con el padrón qué? Con el padrón de la Junta. El padrón abierto. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que el 85% de la militancia del PLD está con Leonel. Ellos lo saben. Bueno, porque se han hecho encuestas. No es que se han hecho encuestas, que tú lo sientes en la sociedad. No solamente por eso, porque es que no es así. Es que ellos han hecho encuestas. Sí, entonces todo el que sea precandidato ahí tiene un interés particular. La última encuesta, Leonel tenía a lo interno del PLD un 83%. Yo lo sé. La última encuesta. Entonces, en una situación como, para ellos hay un desbalance. Porque ahí lo que se está planteando, Lindsay, es un asunto particular. Pues entonces no diga que ahí hay alguien que puede ser un punto de equilibrio para eso, porque ninguno de los que están ahí pueden ser un punto de equilibrio. Porque yo no creo que Francisco Javier, yo creo que Francisco Javier respaldaría más la permanencia del PLD en el poder. Mira, independientemente de todo, en el comité político del PLD, lo que se vaya a decidir allí, si se impone por la votación de cada quien, que ya se supone que no debe ser así, después del fatídico 19 de abril, que luego de eso se llegó a un acuerdo donde habían unos 15 puntos, el Tribunal Superior Electoral le eliminó uno y quedaron en 14 puntos un acuerdo que fue firmado, avalado por ese comité político y por el comité central. Y dice muy claramente que las decisiones de trascendencia en ese comité político deben hacerse por consenso. Es evidente que ahí no hay un consenso. Es evidente que no,
porque hay dos posiciones. No se procura un consenso. No, tampoco porque es que son dos visiones y punto. ¿Cómo tú le vas a encontrar consenso a eso? Exactamente. O es una cosa o es la otra. O uno de ellos cambia su punto de vista, su parecer, ante la circunstancia, que es lo que yo entiendo. Porque, por ejemplo, Alexander, Ante lo la que estamos realidad. sabiendo, sí, ante lo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando? PRM dice que no está de acuerdo con padrón abierto. Finjus advierte que eso sería violatorio a la Constitución de la República y dice que no debe ser con padrón abierto. Participación Ciudadana hace lo propio. Junta Central Electoral hace lo propio. ¿Quién es el único que no ha sacado la cabeza, pero que lo dice por abajo y candelita por abajo? El CONEP. ¿Por qué el CONEP? Porque el CONEP, el grupo de empresarios, quieren aprovechar este mar revuelto, un mar totalmente revuelto en la comunidad política, para ellos imponer un candidato que los represente a ellos, los millonarios, en el poder, para seguir gobernando para ese grupito poderoso. Y entonces así ellos pudieran traer lo que en el día de ayer Freddy Ángel llamó el outsider. El outsider, una persona que venga de fuera, como ya vemos que por lo menos dos del sector empresarial han sacado la cabeza y tienen hasta vallas y todas las cosas. Entonces, pero en su gran mayoría, todos aquellos que siempre hacen opinión y que están involucrados y que nos representan a nosotros como sociedad, han hablado y han presentado una posición clara respecto a las elecciones internas de los partidos. Yo creo que este es un momento maravilloso para aprobar el proyecto de ley de partidos, convertirlo en una ley de partidos, finalmente que la República Dominicana se pueda dar el lujo de tener esa herramienta a mano para este próximo proceso electoral que apunta a ser complejo. Y si todo eso sucede, si al final todo esto que está sobre la mesa sucede, podríamos tener unas elecciones donde las garantías al ciudadano se puedan manifestar, estén más aseguradas. Porque de lo contrario, aquí lo que puede suceder en el 20 es hasta inimaginable. ¿Tú sabes a qué se me parece esta crisis que hay en torno a la ley de partido? Cuando en el 2002, después de las elecciones del 2002, el PRD entra en un proceso de crisis seria, a punto de fragmentarse como en 5 pedazos. Y Milagro Ortiz Bosch, para evitar lo que parecía que venía, que era una fragmentación, Milagro Ortiz Bosch propone aquello de la ley de lema que se dio en Uruguay. Sí. Y es que un partido podía llevar 3 candidatos a la vez. Entonces, ellos estaban planteando modificar la Constitución para introducir ese modelo electoral aquí en el país, nada más para resolver un problema al PRD. Para resolverle un problema al PRD. ¿Y qué pasó? Bueno, porque todas las voces importantes de este país se levantaron en contra de esa iniquidad. Todo el mundo empezó a rechazar el que se le ponga la mano a la Constitución nada más para resolverle un problema a un partido político. El presidente de la Junta Central Electoral, la prensa ayer recoge que él dijo, no se puede cambiar el orden político del país nada más para resolver un problema de un partido. O a una gente. En este caso, ni siquiera a un partido, en este caso, a un sector, a un pedazo de un partido. Por eso entonces eso realmente es inconcebible. O sea, que se pretenda cambiar todo el sistema político del país nada más para resolver un problema a un pedazo de un partido. Entonces, son de las cosas, por eso yo digo que se me parece mucho
a esa propuesta que hizo Milagro Ortiz en el 2002, el 2003 por ahí, creo que fue en el 2002, de apelar a la ley de lema para resolver un problema interno al PRD. Entonces las cosas no pueden ser así. Yo pienso que los partidos, y Franklin Almeida lo planteó con mucha seriedad cuando habló de la vagancia de los partidos políticos. Los partidos lo que tienen que ponerse a trabajar, los partidos lo que tienen que ponerse a crear un orden interno. Y como se plantea en la misma ley de partido, que los partidos todos los años hagan una especie de limpieza de su padrón. Se murió fulano, ingresó Perencejo, se fue fulano, y que todos los años, para cuando se presenten esos problemas, la Junta tenga un documento fiable con que resolver la situación de los partidos. Eso es lo que hay que hacer en este país. Dice Fafa Taveras: quiero decirle a Danilo Medina que no creo que sea posible que el Partido Revolucionario Moderno y la oposición acepten que el gobierno imponga sin consenso los puntos de vista pendientes en las leyes electoral y de partidos. Dijo que si quien acepte esa imposición de primarias simultáneas y padrón abierto es un colaborador consciente del relajo de la organización de la impunidad y de la práctica de legalizar la corrupción. Él dice que es mejor la de una convención abierta manejada con el padrón de la Junta simultánea. Y eso es lo que han estado criticando los partidos de la oposición, comenzando por el PRM, el Partido Reformista también y otros, quien rechaza que se puede hacer en una jornada las primarias conjuntas con un listado abierto, precisó Fafa. Y ahí sigue la nota. Él dice, manifestó que el PRM y la oposición deben dejar claro que si no hay en esas dos leyes consenso completo, no es verdad que pueda asegurarse ir a las elecciones, y advirtió que el que vaya es un bandido. Así están las cosas en la comunidad política de la República Dominicana, a esos niveles, porque quienes tienen la responsabilidad de presentar su posición, sus argumentos frente al deseo de una parte del PLD respecto a las primarias internas, lo ha hecho. Voces de las más emblemáticas de ese PRM han hablado. Desde el propio presidente de esa organización política hasta hombres y mujeres de las más connotadas de la comunidad política de la República Dominicana. Esos que tienen y gozan de vasta experiencia política, que han agotado procesos y procesos y procesos electorales, que han vivido, que han visto, que han sido parte de los procesos que se han dado en nuestro país a través de los tiempos y mucho más allá de aquí. La mayoría de ellos ha vivido en carne propia, otros lo han visto, otros lo han observado, han servido de mediadores, de observadores, no solamente en República Dominicana, sino en toda la región. Han vivido, han sangrado, han participado o han sido actores de primera o de segunda en distintos procesos electorales. A esa gente hay que escucharlas, para que entonces luego no venga una consecuencia grave. Yo creo que lo que está diciendo Fafa, en el fondo, tiene mucha razón. ¿En qué sentido? En que una ley de partidos no se puede aprobar
solo que por la voluntad de un grupo del PLD. Involucra a todos los partidos políticos. Es de interés de todos y cada uno de los partidos políticos. Hay que escuchar a esa gente. Esa ley debe ser de consenso, como lo dice el propio Fafa, pero no de consenso a lo interno del PLD. No. Por eso yo decía que el PLD y su comité político habían adelantado una reunión que no tenía razón de ser. Ahí hay una piedra en el zapato. Y esa piedra está en el zapato de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Ellos son los dos que se tienen que poner de acuerdo. Y es evidente que no se han puesto de acuerdo cuando están convocando una reunión. ¿Pero para qué? Para uno utilizar la fuerza e imponérsele al otro. Eso no es consenso. Eso no es diálogo. Quizás todavía el momento de ellos dos, como líderes internos de esa organización política, de ponerse de acuerdo. Ahora bien, hay una comisión que la integran varios miembros del comité político que está justamente en la búsqueda del consenso con las demás fuerzas políticas del país, donde el gran mediador de esa comisión era nada más ni nada menos que Monseñor Agripino Núñez Collado, ¿o no? ¿Y qué pasó con esa comisión? ¿Por qué se abortó o no se ha abortado? Y si no es así, ¿por qué no se sigue con el proceso? ¿Qué fue lo que dijeron los demás partidos políticos en esa comisión o a esa comisión? ¿Qué fue lo que expresaron allí respecto al tema de las primarias internas y la utilización del padrón, ya sea este interno o el de la Junta? ¿Qué fue lo que prevaleció allí? Y no es lo mismo que si allí hay 8 gente representando los distintos partidos políticos y 6 de esa gente dicen que no están de acuerdo con padrón abierto, sino cerrado. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que se va a imponer? La mayoría. Y esa comisión, si dice 6, el PLD podrá tener toda la fuerza del mundo, pero si de los 8, 6 dijeron que no, ya ahí no hay ningún problema. Y lo que piense Danilo, lo que piense Leonel, bueno, será secundario. Será secundario. Pero nos quieren someter a nosotros como país otra vez a la misma sinvergüencería. Por eso mucha gente está, y a la expectativa y con una cosa y una zozobra. ¿Por qué se abortó lo que no tenía que abortarse? ¿Por qué si ahí en esa comisión representada por un grupo de partidos políticos donde se estaba conversando y se estaba negociando respecto a todos estos temas, ¿por qué ya no está? ¿Dónde está? ¿Quién la escondió? Es lo primero, y yo digo, pero ven acá, no terminan de hacer una cosa cuando ya quieren hacer otra. Típico del dominicano. Y nosotros tenemos que romper con esa cultura que solamente es y da la imagen, no solamente la imagen, y da el sabor, el olor de atraso. Si se empezó una cosa, termínenla para continuar con otra. Pero no, dejan ese proceso por la mitad, lo sueltan y la misma oposición es culpable también, porque ese es el comportamiento bueno de muchos y entonces vienen y agarran otra cosa para imponer la voluntad de uno, porque es el mandatario de la nación, Danilo Medina. No, porque esto no tiene que ver exclusivamente con gobierno, ni se puede imponer la voluntad de un gobernante para una ley que nos importa a todos y sobre todo
que de la misma dependerá el sistema propio de partidos políticos. Ahí amenaza incluso lo que es la democracia en nuestra República Dominicana, para el que no lo entiende. Porque ¿en qué se sustenta la democracia de una nación? ¿En qué se sustenta? No es en el sistema de partidos. El sistema de partidos. Es allí donde está la esencia de lo que es un sistema democrático de por Dios. Oh, y si no, ¿qué? Que venga un caudillo y nos gobierne por tiempos y tiempos y tiempos sin fines, ¿eh? Y entonces se eliminen los partidos políticos, nada más exista uno y es el de él, y como lo quiera él y a la medida de él, y donde en ese partido se diga lo que ese líder diga. Oye, lo que dice. Ahí es que vamos. Para los que no entienden la importancia y lo que está en juego en este momento en la República Dominicana, ¿con qué es que estamos jugando? Estamos jugando con nuestra democracia. Estamos jugando con nuestro sistema de partidos políticos. Con eso, a eso es que nos enfrentamos hoy. Y yo me alegro mucho de que las voces que tienen que salir a representarnos a nosotros, los hijos de Machepa, a los que no tenemos voces, hayan salido, porque esa responsabilidad es de ellos, de la FINJUS, de Participación Ciudadana, de la misma oposición, de la misma Junta Central Electoral, que con mucha responsabilidad fue el primero que salió y habló y dijo, ve, un momentito ahí, miren, a lo que nos enfrentamos es a esto. Y mira que con esa gracia que tiene el presidente de la Junta Central Electoral, un hombre tan bien puesto, de un temperamento muy llevadero. Afable. Muy llevadero, muy afable, muy cordial. Lo dijo claro. Con ese temperamento cordial, suave, muy afable, lo soltó. Y no lo dijo una vez, no, fue reiterativo. Y en una posición del pleno. Y si en la primera ocasión no lo dijo claro, lo volvió a soltar y lo puso mucho más claro todavía. Para que conste en acta, porque como buen abogado que es, para que después no diga que él no lo advirtió, porque él sabe la responsabilidad tan grande que tiene, el rol que juega en este momento, en este desbarajuste que hay, el rol que él juega es fundamental. Entonces, Alexander, no estamos ante un temita suavecito, estamos ante un tema muy fuerte que mucho tiene que ver con el destino de esta nación a partir de la aprobación de esa ley de partidos en la República Dominicana. Tan sencillo como eso. Déjame leerte la posición real del PRM. Dice, el Partido Revolucionario Moderno rechazó la realización de primaria con un padrón electoral abierto porque crearía una situación inmanejable a la Junta Central Electoral. El secretario general, Jesús Chu Vázquez, dijo que la realización de primaria simultánea con padrón abierto crearía un problema económico a la Junta. Sin embargo, el PRM está de acuerdo que las primarias sean realizadas un mismo día con el padrón de militantes de los partidos políticos, pero solo para los partidos mayoritarios, lo que disminuiría el gasto de la Junta Central Electoral de 5.000 millones a 2.800 millones, como explica el presidente de la Junta Central Electoral. O sea, el PRM tiene una posición ya institucional. Pero totalmente definida, pero eso hace desde el mismo... Mira, Gianilda vino aquí, Gianilda Vázquez, que ella tiene sus posiciones personales, pero cuando un dirigente viene a un programa de televisión o está frente a una cámara de televisión, no puede hablar de manera personal. Sobre todo cuando es un tema tan serio como este. Tiene que hablar de manera institucional. Por eso yo insistí con ella en preguntarle cuál es la posición del PRM. Ella no lo quiso decir porque ella tiene sus intereses por otro lado y sus corrientes por otro lado. Pero al día siguiente de Gianilda venir aquí, habló el presidente del PRM, aclarando cuál es la posición de esa organización política. Y se fue tan lejos que dijo, los candidatos en el PRM lo eligen los PRMistas, no importa lo que diga la ley.
solo los PRMistas van a elegir a los candidatos del PRM. Exactamente, como debe de ser, Alexander. Nosotros hemos explicado aquí tantas veces que cómo usted cree que en el Colegio Médico Dominicano van a elegir las autoridades de ese gremio, los ingenieros, por ejemplo, gente que no sea del sector. Un ingeniero conoce el sector médico, conoce esa comunidad de médicos, sabe qué valor tiene cada uno. No lo conocen los médicos, que son los que trabajan entre uno y otro, saben cuáles son los aportes que esos médicos han hecho, cuál es la visión del médico. Entonces, señores, es lo mismo. Mira, es igual. Yo te decía ayer que una académica me contó que aquí se hizo un estudio. A mí me da pena cuando yo escucho a algunos que hacen opinión. Mira, un amigo mío, óyeme, en un programa de radio, y cómo hasta irrespetando, él es de un partido, irrespetando a una gente que de mayor jerarquía, porque ya en los partidos se ha roto hasta con eso, irrespetando, pero utilizando un argumento tan pobre, tampoco... Pero esa necedad es mejor dejarla pasar. No, pero es que yo te digo algo, esa gente le hace daño a este país, no, porque ellos llegan a la gente. No es periodista. Me da pena, porque lo conozco, porque yo sé que es una persona, pero hasta ahí no se puede llegar. Los intereses personales de uno. Óigame, usted no lo puede, yo no puedo venir aquí de sinvergüenza, de charlatana, a querer vender una idea retorcida sobre la realidad de un hecho. Es que éticamente, señores, es que ahora, si yo creo realmente en eso, yo vengo y lo defiendo hasta la muerte porque creo en eso, porque tengo una idea acabada sobre el tema, que puede ser ideológico, puede ser de la naturaleza que sea, pero cuando tú vas a un medio y tú sabes que la cosa está mal, que algo está mal, y tú te pones con tu cara de hipócrita a decir lo contrario, señores, miren, hay que tener agallas hasta para eso. Dios mío. Yo de verdad que esas son de las cosas que a mí me irritan cuando yo escucho eso, porque aquí es bajo la argumentación que tenemos que hablar. Entonces, tú tienes que tener argumento para tú defender lo que tú estás diciendo, lo que tú estás planteando. Tienes que tener argumento para poder defenderlo. Pero los argumentos de esa persona son tan vacíos, tan poco sustentables, que tú sabes, que tú inmediatamente entiendes que no es verdad que él crea en eso, que simple y llanamente lo está diciendo, pero no porque él crea en eso, sino porque él sabe que eso es lo que conviene ahora y eso es lo que él tiene que decir. O le están pagando para eso. Ah, ya usted lo ha dicho, compañero. O le están pagando para eso. Y discúlpame la interrupción. Tú decías ¿qué? Te contaba ayer que una académica me dijo que donde ella trabaja hicieron un estudio sobre el proceso sobre este debate. Hicieron una encuesta entre los militantes de los partidos políticos. Y parecería mentira, parecería unas elecciones en un país con una dictadura de esa del África. Me decía ella, el 95% de la militancia de los partidos favorece los procesos internos con el padrón electoral. El 95% de la militancia de los partidos. Es decir, que ni siquiera los militantes de quien tienen esa posición, ni siquiera los seguidores de quien tiene esa posición concuerdan con ellos. O sea, que con el padrón electoral, o sea, el padrón de la Junta. No, con el padrón interno de los partidos. Es que usted dijo padrón electoral. Usted dijo padrón electoral. Me sorprendí porque escuché de eso. El 95% está de acuerdo con que sea padrón interno. Sí, fue que me equivoqué, fue un laxo entonces. Bueno, pero ella me contaba, oye, eso parece increíble. El 95% de los militantes de partidos políticos favorece que sea con el padrón interno de los partidos, que se hagan las primarias de los partidos. Pero sería hacerse un harakiri.
Pero es que todo, si tú hablas con un militante de Claro, cualquier partido claro. político, va a estar en desacuerdo con... Mira, Susana Gotró, que es una militante, o su hermano también que es militante, pero era, porque Taina se fue, pero ha tirado piedras por las redes sociales y todo. O sea, todo el que tiene conciencia y no tiene ningún compromiso compromiso, sino que lo hace bajo el entendimiento de la conciencia, ¿verdad?, del compromiso que tiene con su partido. Están peleando, o sea, están defendiendo el padrón interno a muerte, porque ellos saben que de ahí depende la vida de su propia organización política. ¿Y qué militante va a querer que de fuera vengan a elegirle sus autoridades? ¿Y qué autoridad va a tener? ¿Qué autoridad Pero va a tener? no solamente eso, lo que decía ayer Freddy Ángel Castro, cuando él decía, es que cualquier ciudadano se va a poder inscribir en cualquier partido, aspirar a presidente, a senador, y ese partido no se lo va a poder impedir. Porque ese ciudadano tiene derecho de aprobarse con un padrón abierto. Y sobre todo, la militancia de los partidos está molesta, está enojada, justamente porque ellos entienden que sus autoridades las deben elegir ellos. Es lo lógico, es lo sensato. Eso no tiene que venir ningún experimentado científico de la NASA para explicarnos eso, porque eso se vive en carne propia. Sí. Cuando usted va a donde y se mete en el corazón de los partidos, de los distintos partidos políticos, ahí tú vas a encontrar la respuesta, Alexander, clarita, porque ellos la tienen clarita. Pero yo pensaba que Hipólito tenía esa posición, y yo estaba hablando ayer con una periodista que hasta comadre de Hipólito. Y yo hablé en ese sentido y me decía, tú te has equivocado. Me dice, yo ayer estaba en una reunión. Hipólito está con los procesos, con el padrón interno de los partidos, digo yo. Pero es que yo veo y me decía, no, tú te has equivocado. A Hipólito... Y ella me asegura que no, que incluso ella tuvo una reunión el día anterior. Ayer me dijo ella eso. Ah, bueno. Me sorprende también porque... A mí, yo me sorprendí también cuando ella me dijo eso. Porque es el único así que está aliado a Danilo en ese tema. Estaba... Entiendo que estaba entonces. Eso tenía yo entendido, pero ella me dice que no. Y hasta acabó con eso y me dijo que no, que eso no es así. Y me dice, yo soy comadre, me decía ella, yo soy comadre de Hipólito. De Hipólito. Ah, bueno. Bueno, está todo el mundo unido con el tema. Si tú te pones a ver, Alexander, todo el mundo está de acuerdo con que sea con padrón interno. Con padrón pero interno. Hasta te estoy diciendo, pero hasta los seguidores de quien tienen esa posición, porque si una encuesta dice... Pero muchísimos danilistas están de acuerdo con padrón interno. Los mismos danilistas están en desacuerdo con Danilo. Es que o están de acuerdo con que se use el padrón interno. Es que perderían autoridad. La pierden toda. Perderían autoridad. Pero ¿para qué una gente va a ser militante de un partido si ni siquiera va a tener capacidad de elección? Es que no tendría sentido. No tendría ningún motivo, no tendría ninguna razón la existencia de partidos ya a partir de esta decisión. La pregunta que yo me hago es, ¿se impondrá Danilo Medina pese a una comunidad unánime a que no quiere padrón abierto, a que hace advertencias de que no quieren porque entienden que es dañino para la democracia, porque entiende que eso sería, bueno, caerse todo el mundo a rabazo? O sea, ¿de qué es que estamos hablando? De la eliminación del sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Tan sencillo como eso. Y tanto PRM, Partido Reformista, FINJUS, Participación Ciudadana, Junta Central Electoral y muchísimos otros más, como por ejemplo Fuerza Nacional Progresista y otros más, que han presentado sus posiciones bastante claras. He visto a Vinicio Castillo tuitear al respecto y ha dado argumentaciones
pero bastante fuertes respecto a el padrón cerrado. O sea, ha dicho las razones por las cuales debe ser con padrón cerrado. Mira los partidos varían en sus posiciones, porque hay algunos que plantean que se celebre el día que ellos elijan, pero sí, y otros quieren que sea el mismo día. El mismo día, o sea, pero eso es de manera indistinta. Ahora, todos coinciden con que sea padrón cerrado. Todos rechazan eso del padrón abierto. Porque ya de que sea simultánea o no, bueno, eso lo decidirán ellos. Lo de simultáneo hasta cierto punto sería saludable para evitar lo que pasó aquí. Yo estoy completamente de acuerdo con la posición del PRM, por ejemplo, porque el PRM no es una posición radical, no. Ellos dicen, lo que sí ellos entienden que debe ser con padrón cerrado. Ahí no hay ningún tipo de negociación. Ahora, ellos entienden que debe ser simultánea para los partidos mayoritarios, porque eso ahorraría una cantidad enorme de recursos a la Junta Central Electoral. El que sean simultáneas las elecciones internas de los partidos utilizando el padrón interno. Creo que es una propuesta interesantísima esa, que tendrá que llevarse a la mesa del consenso donde esté representada esa mesa por los distintos partidos políticos, de por Dios. No por Leonel y Danilo. No por Leonel y Danilo. Porque esto no es un tema solamente de Leonel y Danilo. Leonel tiene una posición frente al tema. Danilo tiene otra posición frente al tema. Pero yo no le veo sentido a una reunión del comité político a menos que lo que esté pensando el presidente de la República sea imponerse en esa reunión para luego imponérsele a la sociedad dominicana. Y obligar a que ese comité político baje la orden de que los diputados y senadores aprueben esa ley bajo la disposición del comité político. O sea, que los senadores y los diputados estén de acuerdo o no estén de acuerdo, como el comité político fue el que dijo que sí, que ya, que le den para adelante, aprueben. Por supuesto que es una ley orgánica y faltarán algunos votos. Las 2/3 partes hay que tener para aprobar eso. Sí, las 2/3 partes. El PLD y aliados tiene 105 diputados, por ejemplo. Sí, pero que el PLD solo no aprueba eso. No, en la Cámara de Diputados no, en el Senado sí. No, en el Senado, pero en la Cámara de Diputados. Tiene que ser en ambos cuerpos. Ajá, pero usted sabe, señor, que puede llegar alguien y convencer. Sí, pese a la posición. Y eso es lo que no se quiere. Ya Odebrecht está quebrado, acuérdate de eso. Odebrecht, bien tú lo dijiste, Odebrecht. Mira, vamos a ir a una breve pausa, Alexander. Sí. Vámonos a la pausa y retornamos en unos minutos. Estoy conectado